Finalmente, la reforma del sistema de pensiones quedó en manos del Ejecutivo para su promulgación. ¿Cuáles son los principales cambios que trae esta reforma? ¿Qué va a pasar con las AFP y con la ONP? Y sobre todo, ¿se acabaron los retiros? Todo esto te lo cuento directo a la vena. Pero antes de comenzar, como siempre, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle click a la campanita. Ahora sí, vamos por esos fondos de pensiones. La reforma del sistema de pensiones. Como habíamos dicho, ya el Congreso de la República aprobó, o en realidad rechazó, una reconsideración que se interpuso hace algunas semanas cuando ya habían aprobado esta reforma, con lo que esta norma, esta ley queda lista y está en manos del gobierno para su promulgación, que es lo más probable, pero también la presidenta Dina Boluarte puede decidir observarla y devolverla al Congreso de la República, donde la pueden aprobar por insistencia, o también puede no hacer absolutamente nada, con lo que el presidente del Congreso, Eduardo Salguana, podría promulgar esta norma, con lo que ya quedaría lista para su implementación. Pero el escenario más probable es que esto ya está. La reforma del sistema de pensiones en su conjunto, público y privado, ya es una realidad, y lo que vamos a ver en los próximos meses es un proceso de implementación para lo que se necesita el reglamento. Pero en concreto, ¿qué va a cambiar en el sistema de pensiones? ¿Qué implica esta reforma que se ha aprobado en el Congreso de la República? Ojo, después de muchísimos años, porque diversos Congresos de la República, diversos parlamentos han intentado hacerle cambios al sistema de pensiones. Se han hecho cambios que han golpeado, que han modificado determinadas cosas, pero esta reforma es mucho más ambiciosa, más allá de si estemos a favor o si estemos en contra de determinados cambios. En principio, un cambio importante, un cambio medular que evidentemente no va a gustar a mucha gente. Se acabaron los retiros de fondos del sistema privado de pensiones. Se ha puesto candado justamente a los retiros para que los afiliados ya no puedan seguir disponiendo de su dinero, como hemos visto en repetidas oportunidades. No hay que olvidar, este año se aprobó un séptimo retiro de fondos del sistema privado de pensiones, donde ya en el balance, en los últimos meses, más de 4 millones de afiliados han retirado 27.000 millones de soles de sus fondos. Es decir, la plata que se ha ido licuando del sistema privado de pensiones en los últimos años ha sido enorme, casi se ha reducido a la mitad. Muchos dirán, Omar, pero es la plata de los afiliados y cada quien tiene derecho a hacer lo que quiera con su dinero. Es una forma de verlo. La realidad es que el sistema privado de pensiones, los fondos que administran las AFP, se han ido licuando debido justamente a estos constantes retiros. Y la realidad es que millones de afiliados hoy no tienen ni un solo sol en sus cuentas de AFP. La gran pregunta es, ¿qué va a pasar con esas personas justamente cuando lleguen a los 65 años, cuando lleguen a la edad de jubilación? Esa es la pregunta que nadie hasta el momento responde, porque estamos mirando evidentemente el corto plazo, aunque a muchos no les guste escucharlo. Entonces, esta reforma le da un candado a próximos retiros. Otro tema clave y que ha generado muchísima polémica y mucho debate es que también se pone un candado al retiro del 95.5% de los fondos, pero seamos mucho más exactos con lo que dice la norma. Se elimina el retiro del 95.5% para menores de 40 años. Ojo, no para cualquiera, para menores de 40 años. Al cumplir la edad de jubilación, los afiliados a las AFP solo podrán elegir entre una pensión vitalicia o una pensión programada, sin opción de retirar el 95.5% de sus fondos. Evidentemente esto genera muchos cuestionamientos, porque muchos afiliados al sistema privado de pensiones, cuando llegaba la edad de jubilación, lo que decidían era retirar el 95.5% de sus fondos, no el 100%, porque ese 4.5% era necesario para tener la cobertura de salud, pero retiraban el 95.5% y ya decidían lo que hacían con ese dinero. Entonces, lo que se plantea en la reforma es que no, que se elimine eso y que lo que reciban es una pensión vitalicia. Nuevamente, esto genera debate, esto genera polémica, pero es lo que se ha dispuesto justamente en esta reforma. Pero hay que ser bastante claros. Ojo, lo que establece la norma, lo que establece la reforma es que los menores de 40 no podrán solicitar el 95.5% porque en teoría todavía tienen un periodo de tiempo de 25 años para poder seguir trabajando y seguir generando un fondo de pensiones. Entonces el 95.5% queda restringido para los menores de 40, pero sí para los mayores de esta edad, con lo que no es tan dramático el tema, pero se ha generado muchísima polémica sobre este punto en particular. A ver, ¿pero qué más trae esta norma? También se incrementa la edad para el régimen de jubilación anticipada, el famoso REJA.
Esto implica que los afiliados tendrán que esperar 5 años más para jubilarse, manteniendo su dinero en las administradoras de fondos de pensiones. Hay que recordar que la norma actual establece que los 50 años es la edad mínima para que un afiliado al sistema privado de pensiones pueda solicitar el régimen de jubilación anticipada. Entonces, esto se está elevando de 50 años a 55 años con esta reforma. A ver, otro cambio importante en estructura, pero no sabemos cuánto en impacto, tiene que ver con la famosa pensión por consumo, la pensión IGB. ¿Qué significa esto? Significa que el 1% de todos los consumos que hagan los afiliados o todas las personas con, ojo, boleta electrónica, el 1% va a ir a un fondo de pensiones. Pero la gran pregunta es, ¿a dónde va a ir este dinero? Lo que se conoce hasta el momento es que en el sistema público se van a crear cuentas para los afiliados a la ONP en el Banco de la Nación, donde este dinero sería depositado, y lo que se entiende es que en el caso de los afiliados al sistema privado de pensiones, este dinero tendría que ir directamente a sus fondos, ayudándole justamente a construir un fondo mucho más robusto. Pero ojo, no nos referimos al 1% de todos los consumos que se hagan durante un año con boleta electrónica. La reforma establece un límite. El consumo máximo mensual permitido será de 8 unidades impositivas tributarias, que actualmente es 41.200 soles, lo que significa que el aporte máximo será de 412 soles por mes. Pero estos 412 soles es el tope máximo. No necesariamente todas las personas consumen más de 41.200 soles mensuales con boleta electrónica, pero vamos a ver cómo termina impactando justamente en la construcción o en el apoyo de construir estos fondos. Otro tema clave tiene que ver con la famosa pensión mínima, la pensión mínima de 600 soles para cualquier afiliado, sea al sistema público o al sistema privado. ¿Qué es lo que establece la reforma en ese sentido? ¿Quiénes sí podrían acceder a una pensión mínima de jubilación? Esto será para quienes realicen al menos 240 aportes al sistema privado de pensiones y, ojo, no realicen retiros de fondos a partir de la entrada en vigor de la ley. Es decir, si tú, afiliado del sistema privado, ya retiraste todo lo que tenías, también podrías acceder a una pensión mínima si comienzas a aportar desde ahora hasta la edad de jubilación y hayas realizado al menos 240 aportes, es decir, hayas aportado durante 240 meses. Otro punto interesante que trae la reforma es la mayor competencia, es decir, esta norma abre la cancha a nuevos competidores más allá de las 4 administradoras de fondos de pensiones que operan actualmente en el mercado. ¿A qué nos referimos cuando abre la cancha para mayor competencia? La norma o la reforma establece o permite que cajas municipales, aseguradoras, microfinancieras, entidades bancarias también puedan ingresar al mercado a administrar fondos de pensiones. Ojo con eso, es interesante, pero ya desde la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, la SBS, se ha mostrado cierta preocupación porque no necesariamente todas las instituciones tienen el expertise, el know-how, el conocimiento y, ojo, las herramientas técnicas para administrar fondos de pensiones. Así que vamos a ver si las cajas municipales, las entidades aseguradoras, las propias entidades bancarias tienen la expertise o tienen las ganas y el ánimo para justamente meterse a este mercado y también tratar de captar estos fondos. Ojo, ya algunas cajas municipales en el país, las más grandes hay que decirlo, están atentas y han manifestado su deseo de entrar justamente a competir el mercado de tú a tú con las AFP. Vamos a ver cómo se va a desarrollar eso y cuál va a ser el nivel de competencia que se va a introducir en este mercado. A ver, y para terminar, otro punto polémico que genera muchísima preocupación y también varias interrogantes, sobre todo en el de regulador, en la SBS y en otros competidores también hay que decirlo, que tiene que ver con la afiliación automática al sistema público, a la ONP. ¿Qué quiere decir esto? Si tú tienes 18 años o consigues tu primer trabajo formal en planilla y evidentemente tienes que aportar al sistema privado o al sistema público, pero no manifiestas tu deseo de ir al sistema privado o al sistema público, por default, de inmediato pasas al sistema público, pasas a formar parte de la ONP. El problema de esto es que si tú eres un trabajador joven que tiene la suerte de estar en planilla, tienes la oportunidad de construir un fondo mucho mayor y mucho más grande, pero en la ONP la pensión que vas a recibir es de menos de 900 soles, por lo que no tiene lógica que los trabajadores vayan de manera inmediata, si no dicen nada, a la ONP en vez de ir a la AFP. Esto ha sido cuestionado, ha sido criticado, porque lo que se señala es que se estaría fortaleciendo la ONP
ONP en detrimento del FP. Entonces, para ponerlo en términos más simples, si tú, trabajador formal, no dices absolutamente nada, te van a mandar a la ONP. Y es verdad, nadie te está obligando, pero tampoco nadie te está guiando o explicando las características o diferencias entre el sistema público y el sistema privado. Finalmente, ya se aprobó esta reforma, así que vamos a ver cómo se termina de implementar y sobre todo, cuándo entra en vigencia. Pero la gran pregunta y la gran preocupación de muchos es hoy, ¿continuarán los retiros de fondos de pensiones? Pues la verdad es que no lo sabemos.